para el año entrante hay una reforma tributaria. Pero si este año la recaudación va a ser 44.000 millones, que es lo que estima la Superintendencia de Administración Tributaria, si usted le suma 4.500, le da 48.500. Pero el jefe de la SAT le dice a ese empleado, a ese jefe del Ejecutivo, usted me tiene que conseguir 50.000. Y ahí, esa es la duda. ¿Cómo va a ser para recaudar 1.500 millones que pareciera que no sale? Aún así estamos 2.000 millones por debajo, 2.000 millones de dólares por debajo. Pero el ciudadano normal dice, bueno, ¿es necesario aprobar de urgencia nacional algo que metódicamente tiene un proceso de discusión, elaboración, votación? ¿Por qué de urgencia nacional? ¿Qué explicación convincente darían ustedes a un ciudadano? Decir, oiga, ustedes saben que tienen que aprobar ya el presupuesto 2014 y ya saben cuándo. ¿Por qué de urgencia? Aquí hay un tema de fondo, Pedro. Hubo un acuerdo entre el Ejecutivo con sus bancadas y hay el tema de bonos es parte de ese acuerdo, la Junta Directiva fue parte de ese acuerdo, la reforma constitucional es el otro acuerdo y la ley electoral, y eso es cabalmente lo que se van a aprobar. Yo creo que el temor del Ejecutivo es que no se respete ese acuerdo y que si no se cumple luego con las reformas, si no pasa la ley electoral, entonces tampoco les iban a aprobar. Permítame, usted está diciendo que hay un paquete de leyes pactado, aprobamos todos esto y hay una cadena. Paso la prioridad, que veo mi presupuesto, por si se me cae luego otra ley, yo no voy a arriesgar y ya aprobé mi presupuesto. Eso es lo que hace que no haya discusión en un tema tan importante, y yo veo el dictamen y veo razonado el voto del diputado, que si yo fuera no hubiera votado el presupuesto si tengo una duda, porque entonces lo correcto hubiera sido que el presupuesto no se sobreestimara, porque es lo que tiene los ingresos, se hubiera ajustado y si hubiera necesidad se amplía el presupuesto el otro año en el caso de que la recaudación se logre la meta. Pero ¿cuál es el riesgo que estamos corriendo? Es que al no lograr la meta va a haber más déficit y más deuda. Y el Congreso se va a ver obligado a tener que aprobar los préstamos porque ya el espacio presupuestario está. Y ojo con el tema de las municipalidades y por ejemplo el IVA Paz, porque el 10% está estimado sobre los ingresos ordinarios. O sea que la municipalidad ya hace su presupuesto de cuánto voy a recibir, contrata, y si no se logra la recaudación, luego señor alcalde, discúlpeme, pero le toca menos. Eso ya pasó una vez y genera una crisis de los alcaldes, luego más bonos, más préstamos. O sea, hay una serie de debilidad en la forma como está integrado el presupuesto. Diputado Baxi, pero el mismo partido líder habría condicionado la aprobación del presupuesto con la condición de que se redujera a 56.000 millones de quetzales. No, nosotros hablamos sí que se mantuviera el presupuesto. ¿Qué ministerios con esta reducción habrían tenido que tener también esa misma reducción si se está hablando de 10.000 millones de quetzales menos? Primero, estamos viendo que el gasto de funcionamiento se incrementó tremendamente. Ese es uno de los grandes renglones que no debería haber. La misma vicepresidenta dijo que iba a hacer unos recortes, que iba a mejorar, que iba a eficientar, y cuando uno ve el presupuesto dice, no fue cierto. Primero. Segundo, vemos por ejemplo el Ministerio de Finanzas que le incrementan casi 600 millones de quetzales. Hay ciertos ministerios que no son la prioridad hubiera sido educación, salud, infraestructura básica social, ahí era lo que nosotros queríamos. O sea, no estábamos en contra del presupuesto, sabemos que es una responsabilidad del Estado, hay que tener un presupuesto ajustado y aprobado, pero creo que debía ser a la realidad de la condición económica del país, y eso quería debate. José Alejandro, entrando quizás a los macronúmeros, ¿hay alguna crítica además de esta que tú has razonado? ¿Qué crítica harías a lo macro? Miren, el tema, hay cosas que no son tan valederas, ¿verdad? No es cierto que ahora el presupuesto de funcionamiento va a ser 63.4%. El año pasado fue 64.6%, o sea, este año. Y en el año 2011 fue 60%. Siempre se ha mantenido. El porcentaje del 64 de 56.000, y si usted multiplica el 63 de 66.000, o sea, en cifras netas son más millones de quetzales. Eso se llama nominal, pero los porcentajes siguen siendo los mismos. Los gastos de inversión en el 2011 fueron 26, 2012 21 y ahora van a ser 21.5. El servicio de la deuda 14, 14, 15. Entonces la proporción sigue siendo la misma. Y la economía, para que ustedes tengan una idea, la economía, la riqueza que vamos a producir todos los guatemaltecos y los residentes, y los residentes en el país, guatemaltecos o no guatemaltecos, este año va a ser 391.000 millones y el año entrante va a ser 425.000. Es natural que si crece la riqueza se pagan más impuestos y automáticamente crece el presupuesto.
La preocupación que yo externé en mi opinión es si esa estimación es correcta. Y la opinión que tiene el ministro es que con medidas administrativas en aduanas, en perseguir el contrabando, va a alcanzar esa meta. Ahora, el presupuesto tiene otros cambios. Y esos cambios se produjeron en la Comisión de Finanzas. Los números han cambiado y yo creo que es importante ver ese dictamen porque algunas áreas, por ejemplo, en el área de seguridad y justicia hay aumentos. En el Ministerio de Desarrollo Social se había planteado por el gobierno 1.223.7 millones. Lo aprobado fueron 1.428. Por poner algún ejemplo, los bomberos municipales departamentales, el Ministerio de Finanzas solo le había dado 10 millones. Fue aprobado con 40 millones. Por ejemplo, la Asociación Civil Dulce Refugio solo tenía nada, tenía 0 y ahora tiene 5 millones. Entonces, sí hubo algunos cambios, voy a mencionar otros, porque nos son quedan importantes. escasos segundos. Entonces, lo que quiero solo mencionar, por ejemplo, el aporte extraordinario del organismo judicial. El organismo judicial tiene un porcentaje de los ingresos, son 1.080 millones. Aparte se le habían puesto 240, pero la comisión le agregó al organismo judicial a 390, que es la justicia. Digamos, el Instituto de la Defensa Público Penal tenía 116, se le dio a 126. Lo que quiero señalar, pues, para no, porque son muchos números, es que los números con los cuales se está haciendo el análisis no forzosamente son los que tendrán aprobados el día de hoy. Bueno, yo creo que esto va a dar para discutir. Lo que sí vemos es una discusión, valga la redundancia, otra vez en el Congreso. Y bueno, quizá la ciudadanía, vamos a analizar esto más el fin de semana, quizá la ciudadanía hubiera esperado una discusión o un no en un endeudamiento, pero yo veo que hay argumentos para una cosa y para la otra. Y en fin, seguimos como sin aterrizar mucho estas cuestiones, me refiero de un gobierno detrás de otro, y yo creo que estas cosas hay que tomarlas con más tiempo posiblemente para asimilarlas, aunque estén bien, que nadie las dude, para asimilar. Diputado, le agradecemos mucho su presencia aquí. Sabemos que es un tema complejo que no se puede tratar en un ratito, pero... Este es el primer presupuesto del gobierno del Partido Patriota. ¿De este año? Este es el primer presupuesto que os hacen. Con esto los vamos a medir. Bueno, pues... aquí la ventaja es que ellos, aquí sí se están comprometiendo. No pueden decir fue presupuesto hecho por el gobierno anterior. El año pasado ellos tuvieron la oportunidad de revisarlo, de sugerir. Bueno, pues ahí ven un parámetro más para que ustedes en su casa. No dilatamos más porque ya nos pasamos. José Alejandro, muchísimas gracias. Edgar, muy amable a ambos por estar aquí. Y ustedes no se van y volvemos con Deportes. Muy amable.